Hola, en esta segunda parte de la serie sobre análisis de poder estadístico y cálculo de tamaño de muestra, me voy a centrar en diseños factoriales y diseños más complejos. Para esto, voy a hablar particularmente de un paquete que se llama Superpower. Superpower, con S mayúscula, está específicamente diseñado para permitir hacer análisis de poder para diseños de una vía, así como diseños factoriales, es decir, con más de un factor o variable independiente nominal, incluyendo diseños complejos y todos de manera empírica. En este video me centraré en los diseños factoriales. En las siguientes secciones de este video mostraré ejemplos de análisis de poder para diseños factoriales de medidas tanto independientes como repetidas y mixtas, pero para hacerlo más simple solamente usaré diseños 2x2. Para diseños más complejos, obviamente, si se entiende la lógica de los diseños 2x2, se puede elevar a un diseño 2x2x2 o 3x2x2 o lo que sea necesario. Teniendo en cuenta que eso va a requerir un poquito más tiempo, pero la lógica es exactamente la misma. Es muy importante tener en cuenta que en los diseños que hemos utilizado hasta ahora, que eran básicamente correlaciones, diseños tipos prueba T y ANOVAs de una sola vía, teníamos una sola variable independiente. ¿Qué sucede cuando tenemos más de una variable independiente? Tenemos más de un efecto, porque cada variable independiente puede tener un efecto, va a tener un efecto particular en la variable independiente, y además puede haber interacciones entre esas variables independientes que ayudan a predecir algo. Para mostrar estos ejemplos y cómo funciona Superpower, donde no es que uno le dé una información, sino que uno tiene que simular datos y empíricamente estima cuál es la probabilidad de detectar, digamos, un efecto con cierto alfa, es decir, estima el poder empíricamente a partir de hacer simulaciones. Yo no le puedo decir ya qué poder quiero, porque habría un poder para cada efecto principal y para cada interacción. Los diseños que voy a hablar, todos tienen efectos principales, por supuesto, y tienen interacciones. Es importante entonces también tener en cuenta que los datos de los que voy a hablar son completamente hipotéticos, que ninguno busca hablar remotamente nada de la realidad, solamente son ejemplos que me inventé para ilustrar cómo hacer algunos de estos análisis. Digamos que yo quiero hacer un análisis factorial en el que tenemos dos variables independientes. Esto quiere decir que hay más de un efecto que me interesa. Por ejemplo, si quiero saber el efecto del género, hombres y mujeres, y el máximo nivel educativo, digamos que fuera pregrado y posgrado, en el salario de los médicos, podría ser un diseño 2x2. Esto quiere decir que tengo dos factores o dos variables independientes, ambas nominales, el género y el nivel educativo, cada uno con dos niveles. Para el género pues tenemos hombre y mujer, son dos niveles, y para el caso del máximo nivel educativo, pregrado o posgrado, también tengo dos niveles. Esto es un diseño 2x2, donde hay un factor, una variable independiente que tiene dos niveles y otra que también tiene dos niveles. Por eso es 2x2. En este caso yo voy a obtener tres resultados o tres valores P si yo hago este análisis. Voy a obtener el efecto del género, que me dice si hay diferencias en el salario entre hombres y mujeres. El efecto principal del nivel educativo, que me dice si hay una diferencia en el salario promedio entre personas cuyo máximo nivel educativo es de pregrado o es de posgrado. Y además la interacción entre el género y el nivel educativo, que me dice si el salario, digamos, es predicho o depende simultáneamente tanto del género como del nivel educativo. Por ejemplo, si entre las mujeres ganan más dinero las personas con posgrado, pero entre los hombres ganan más las personas con pregrado, por decir alguna cosa. Esto puede no tener mucho sentido, pero es solo un ejemplo. Por supuesto, uno podría tener diseños mucho más complejos, por ejemplo un 2x4, donde tiene de nuevo dos factores, pero uno con dos niveles y otro con cuatro niveles. O un diseño 2x2x3, donde hay tres factores, uno con dos niveles, otro con dos niveles y otro con tres niveles. Por supuesto, esto se puede complejizar enormemente. Hay que tener en cuenta que sumar niveles y sumar factores complejiza los análisis y la cantidad de información necesaria. Aumenta la cantidad de efectos principales y de interacciones que hay entre estas posibles variables. Para decirlo de otro modo, hay que tener en cuenta que al aumentar el número de factores, independientemente del número de niveles que tengan esos factores, el número de resultados y de los valores P asociados va a aumentar. Por ejemplo, mientras en el caso de un diseño con dos factores hay tres resultados, en un diseño con tres factores, que voy a llamar A, B y C, hay 7, porque tenemos el efecto principal del factor A, el efecto principal de B, el efecto principal de C, la interacción entre A y B, la interacción entre A y C, la interacción entre B y C y la interacción entre A, B y C, que es una triple interacción más compleja.
Obviamente, teniendo en cuenta la complejidad de estos cálculos y la multiplicidad de efectos principales e interacciones que tenemos y todos los resultados asociados, y dado que para cada uno de estos habría un poder estadístico distinto, la mayoría de los programas que hacen análisis de poder estadístico solamente analizan un efecto a la vez. Este es el caso, por ejemplo, de G-Power, muy utilizado incluso para diseños complejos. En contraste, SuperPower, el paquete que voy a explicar de R hoy, permite hacer análisis no solamente para diseños complejos, factoriales como esos, sino además calculando simultáneamente el poder para cada efecto, para cada interacción e incluso para cada comparación post-hoc que se haga. Es un paquete absolutamente fabuloso, pero que va a requerir un poquito más de tiempo y más de computación y un poquito más de cuidado en la información que se necesita. Básicamente vale la pena tener hipótesis muy claras o tener datos previos que permitan estimar lo que yo necesito. Aquí yo voy a necesitar estimar no tamaños de efecto, eso lo van a estimar las funciones por mí, sino necesito saber cuáles son las medias, las desviaciones estándar de cada grupo o de cada interacción, si es necesario, y las correlaciones cuando tengo medidas repetidas, cuáles son las correlaciones entre esos valores. Por todo esto, la forma de usar SuperPower y sus funciones es muy distinta a la de Power o a la de prácticamente cualquier otro programa o paquete o funciones para análisis de poder estadístico. Al igual que antes, voy a iniciar por crear un script y a este lo voy a llamar, digamos, voy a grabarlo en el escritorio y se va a llamar SuperPower. Así se llama el paquete SuperPower con S mayúscula. Voy a guardarlo. Lo primero que tengo que hacer, como siempre, es instalar el paquete y esto, como siempre, solo se requiere hacer la primera vez. No tengo que correrlo cada vez que corra estas funciones. Esto me quedó mal. Install packages y entre comillas voy a poner SuperPower. De nuevo, la S debe ser mayúscula, muy importante. Al hacer esto, bueno, me instala el paquete. Una vez tenga eso listo, ya puedo cargar el paquete. Library SuperPower, aquí ya me lo muestra. Voy a correr esto. Ya tengo cargado el paquete. Quiero hablar un momento de las comparaciones post-hoc. Básicamente, al hacer una ANOVA, bien sea de una vía o factorial, como los que voy a mostrar ahora, típicamente se deben hacer además comparaciones post-hoc o contrastes planeados para determinar entre qué grupos o condiciones están las posibles diferencias que yo haya detectado. Por ejemplo, si yo hago una ANOVA de una vía comparando 4 grupos, si el resultado de la ANOVA es significativo, es probable que yo quiera determinar si las diferencias están entre el grupo 1 y 2, o 1 y 4, o 3 o 4, o lo que sea. Es importante tener en cuenta que el número de comparaciones post-hoc posibles para una ANOVA aumenta rápidamente cuando tengo más factores o cuando los factores tienen más niveles, independientemente de que estos factores sean de medidas repetidas o independientes. De hecho, el número de comparaciones, que voy a llamar n de comparaciones, es el producto de los niveles de todos los factores al cuadrado menos el producto de esos mismos niveles dividido por 2. Esto suena muy complejo, pero digamos para un diseño 2x2, tengo 6 comparaciones posibles. Para un diseño 3x2 tengo 15 comparaciones posibles. Para un diseño 2x2x2 tengo 28 comparaciones posibles. Para un 3x2x2 tengo 66. Para un 2x2x4, que sería lo mismo que un 2x2x2x2, tengo 120 comparaciones posibles. ¿Cómo hago yo esto? Básicamente necesito si digo que es un 2x2, cojo ese 2x2 al cuadrado. Esto sería 4 al cuadrado, son 16 menos 2 por 2, 16 menos 4 me daría 12 y todo eso dividido 2. Entonces 12 dividido 2 me daría 6. Básicamente así se hace. Estas funciones, por supuesto, están explicadas en la guía práctica del documento adjunto que explica todo esto en más detalle y que por supuesto está vinculado en la descripción de este video. Ahora, cuando yo hago muchas pruebas post-hoc o pruebas o comparaciones de cualquier tipo sobre la misma base de datos, que es lo que uno haría, comparar esto con esto, comparar esto con esto, ahora comparar esto con esto, eso infla la tasa de errores tipo 1, es decir, aumenta la probabilidad de que yo encuentre falsos positivos, de que encuentre un resultado significativo cuando en realidad no es real. ¿Esto por qué se da? Siempre hay la probabilidad de un falso positivo. Si yo hago un estudio, tengo, digamos que, no sé, 5% de probabilidades de que el resultado sea falso. Pero si yo hago 2 veces el estudio, tengo 2 veces de probabilidad.
Si yo hago 3, 4, 5 análisis sobre los mismos datos, esa probabilidad se aumenta. Yo termino asegurándome casi de que voy a tener un resultado falso. Si yo hago 20 análisis post-hoc sobre los mismos datos, típicamente si el 5% va a ser un falso positivo, y ya tengo básicamente la certeza estadística o probabilística de que uno de esos 20 resultados va a ser falso. Luego hay que controlar esa inflación de los falsos positivos. Para esto hay muchas opciones. Hay lo que se llama, por ejemplo, las correcciones de Bonferroni, que tal vez es la más conocida. Hay otras que a mí me gustan más, como la corrección de Holm-Bonferroni y otras. Todo esto está de nuevo explicado en la guía práctica, el link en la descripción. Una ventaja y una cosa que me gusta muchísimo de este paquete de Superpower es que permite de una vez hacer correcciones de la tasa de errores al hacer pruebas post-hoc. Y esto es muy interesante. Eso es una opción que no he visto, no conozco, digamos, otra función u otro paquete estadístico que permita hacer análisis de poder estadístico, de potencia estadística, cálculos de tamaños de muestra para diseños complejos, incluyendo pruebas post-hoc, y además corregir la inflación de la tasa de errores tipo 1 de falsos positivos. Para empezar, voy a hablar de una ANOVA factorial de medidas independientes. Para esto voy a, digamos, crear una sección que se va a llamar ANOVA factorial de medidas independientes. ¿Listo? En este caso, voy a necesitar dos funciones cuando menos. Una que se va a llamar siempre ANOVA Design, que me permite especificar las características del diseño sobre el cual haré el análisis de poder, y una función para hacer un análisis de poder sobre ese diseño. Para esto hay varias opciones que incluyen una que se llama ANOVA Power y otra que se llama Plot Power. Voy a inventarme un ejemplo. Digamos que yo quiero mirar si los resultados de un examen de matemáticas cambian dependiendo de si son estudiantes que han sido becados o no becados y si son de universidades públicas o de universidades privadas. En ese caso tengo un diseño 2x2. Tengo un factor que es si han sido becados, sí o no, y otro factor que es el tipo de universidad, si es pública o privada. Y por supuesto tengo la interacción entre esos dos factores. Primero entonces necesito voy a crear un objeto con el diseño. Le voy a poner a esto, digamos, diseño, no voy a usar la ñ que no funciona. Voy a poner diseño B, digamos, y voy a usar la función ANOVA, todo en mayúsculas, _design, que me permite estimar el diseño. Primero le tengo que decir qué tipo de diseño quiero. El diseño, y eso lo tengo que poner entre comillas, por ejemplo, va a ser un 2 between por 2 between. Ya explico qué quiere decir esto. Eso quiere decir que es un 2x2, pero que este 2 es between, es entre sujetos, no es de medidas repetidas. Porque los participantes o son becados o no son becados, y o son de universidad pública o son de universidad privada, pero no es que yo esté mirando al mismo estudiante una vez como becado y otra vez como no becado. En este caso son personas independientes, no son las mismas personas miradas en diferentes condiciones. Son grupos separados. Lo segundo que necesito aquí, y esto va a parecer un poco extraño, es decirle cuál es el n que yo espero. Esto es sencillamente para que me simule una base de datos. Como yo les decía, este análisis es más complejo. Luego, este análisis no me puede decir exactamente cuánta gente necesito yo. ¿Por qué? Porque como el efecto va a ser diferente, el tamaño del efecto va a ser diferente para cada efecto principal y para cada interacción, digamos, el número podrían ser diferentes números. Yo soy el que tengo que decidir cuál es el poder que logro con cada tamaño de muestra para cada efecto principal o cada interacción, y decidir cuál es el que yo quiero según cuáles sean mis prioridades, cuáles sean mis hipótesis más importantes. Digamos, aquí yo le voy a decir que quiero un n de 80 personas por grupo. Lo siguiente que yo le tengo que decir es cuáles son las medias de esos grupos. Esto va a ser un argumento que se va a llamar MU. Y aquí tengo que hacer otra función que es C. Esto es concatenar, esto es como juntar un grupo de valores como si fueran, digamos, una variable, y voy a ingresar esas medias que espero. Digamos que los niveles van a ser, por un lado tenemos la beca y tenemos las opciones que van a ser sí o no. Y por otro lado tenemos la universidad, que va a ser pública o privada. ¿Listo? Entonces,
Yo necesitaría aquí 4 valores porque primero necesito la media del puntaje de ese examen de matemáticas de los estudiantes que son becados de universidad pública. Después de los que son becados de universidad privada. Después de los que no son becados de universidad pública y después de los que no son becados de universidad privada. Digamos que yo aquí espero que esto sea 57, digamos 62, 53 y 44. Digamos que esas son las medias que yo espero que saquen en esos resultados. ¿Cuál es la desviación estándar que yo espero de esos resultados? Digamos que aquí voy a decir que va a ser 15.4. Y aquí hay una función importante, o un argumento, perdón, importante, que es label names, que me permite ponerle nombre a estos niveles y a estas variables para que cuando yo tenga los resultados pueda interpretarlos. De nuevo tengo que concatenar estos resultados y como son texto voy a ponerlos entre comillas. Lo primero que va a ser PK, que va a ser el nombre de la primera variable, seguido de los dos niveles, porque debe tener dos, que va a tener esa variable. Entonces esos dos niveles van a ser sí, no, y ahora, no, y ahora el segundo factor que va a ser universidad, y esto va a ser pública y privada. Y por último, yo puedo hacer una cosa acá, poner otra coma y un último argumento que puede ser plot igual true. Esto va a hacer que me haga una gráfica de este diseño. Esta gráfica, digamos que no me va a decir todavía nada de poder, solo estoy determinando un diseño, pero me permite, digamos, ver que yo sí lo programé toda esta información exactamente como la quiero. Aquí es importante tener en cuenta que no se trata la hipótesis, yo no la estoy determinando en términos del poder porque hay muchos poderes posibles acá, el poder del efecto de la beca, el poder de la universidad, de la interacción y demás. Entonces la hipótesis tiene que estar planteada en términos de qué resultados espero yo y cuál es la desviación estándar de esos valores. Voy a correr esto. Listo, aquí me acaba de generar, por supuesto, un objeto que se llama diseño B. Este diseño B es por diseño between, entre participantes. Y asimismo me generó una gráfica que me muestra lo que se esperaría. Tal vez la gráfica no se ve muy bien porque los colores por defecto son un morado y un amarillo que no se ve muy bien. Esto se podría cambiar después. Los que sepan de ggplot, este es un objeto ggplot que yo puedo manipular, los que hayan usado ggplot. Bueno, el caso es que me muestra que aquí está la media para los que sí son estudiantes de universidad pública, aquí para los que sí son becados de universidad pública, sí son becados de universidad privada, no son becados de universidad pública y no son becados de universidad privada. Me muestra las medias y la desviación estándar que espero en estos valores. Una vez definido mi diseño y yo estar seguro de que sí está como lo quiero, tengo que hacer el análisis de poder. Para esto voy a usar una segunda función que va a ser ANOVA Power. Y aquí te voy a decir a qué le quiero hacer el análisis de poder, pues a este diseño. Entonces aquí voy a poner que se va a hacer a este diseño y tengo que ponerle un par de argumentos adicionales. ¿Cuál es el nivel de significación? El alfa. Alfa level aquí con guión bajo. Voy a poner lo mismo que he usado hasta ahora. 0.05. Después otro que va a ser, si quiero ajustar, hacer alguna corrección de, por ejemplo, de Bonferroni para las comparaciones post-hoc. Voy a seleccionar una. Esto lo explico con mucho más cuidado, por supuesto, en la guía en PDF. Tengo una opción que es determinar una semilla. Voy a ponerle 2019 por decir algo, ya explico qué es eso. Y el último argumento va a ser en sims. Voy a poner, digamos que va a ser 1000. ¿Qué quiere decir todo esto? Aquí voy a hacer un análisis de poder de este diseño que ya determiné acá. El nivel de significación, bueno, 0.05. Si quiero hacer algún tipo de ajuste de corrección para evitar la inflación de errores tipo 1 de falsos positivos, en este caso escogí Holm, que hace referencia a Holm Bonferroni. Seed, la semilla. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué va a hacer esta función? Esta función, para determinar empíricamente el poder para este diseño, lo que va a hacer es repetir esta base de datos de forma aleatoria con variaciones aleatorias, un número de simulaciones, en este caso 1000. Yo, por ejemplo, estoy diciendo va a hacer 1000 simulaciones.
¿Qué sucede? Esas simulaciones son aleatorias. Sucede un poco lo que se esperaría con datos reales. Es que así la verdad sea una, mis muestras varían un poquito, cambian un poquito para acá, un poquito para allá. Eso es lo que va a hacer, lo que va a tratar de hacer esta función a punta de simulaciones. Va a simular 1000 versiones de esta base de datos con variaciones pequeñas, ¿sí? Ahora, como esas simulaciones son aleatorias, obviamente si yo corro la función y ustedes la corren así, todo esté igualito, me va a dar resultados ligeramente distintos porque lo que se simuló fue por casualidad aleatoriamente distinto. Seed, poner aquí cualquier número, una semilla, hace que esa aleatorización siga exactamente el mismo patrón, luego los resultados que yo tenga sean exactamente los mismos. Si ustedes hacen esto y ponen 2019 acá, el resultado que ustedes van a obtener va a ser exactamente el mismo que yo obtenga, y si ustedes lo repiten otra vez va a ser exactamente el mismo. Esto no es necesario, pero en este caso la voy a usar solamente por conveniencia de que si yo corro un análisis y ustedes lo quieren replicar en sus casas, obtengan exactamente el mismo resultado. Igual, con un número de simulaciones grandes, así el valor cambie, los valores cambien un poquito, no van a cambiar de manera significativa. Voy a correr esta función. Hay que tener en cuenta que esta función toma tiempo. Toma tiempo. No es como voy a simular 1000 veces bases de datos aleatorias alrededor de este diseño. Esto no se hace de manera inmediata. Voy a correrla. Aquí, mientras en esta parte no me aparezca esta flechita, quiere decir que no ha terminado. Aquí me sale un botón que dice stop, es si yo quiero detener un proceso que está haciendo. Es decir, el proceso no se ha terminado. Listo, aquí terminó. Me corrió la función, me dice cuál es el poder que yo obtengo y cuál es el efecto que se esperaría con ese tamaño de muestra. Tengo para la beca, aquí me muestra para cada uno de los efectos, para la ANOVA, para la beca, tengo un poder del 100%, un poder altísimo. Para detectar el efecto de la universidad, según estos valores, este efecto, con una muestra de 80 personas, tendría un poder muy bajito de 23.7. Ahora, para la interacción entre beca y universidad, tengo un poder muy alto de 96.5. Eso estaría muy bien. Y aquí se ve cuál es el efecto, digamos, que se estaría viendo según esto. Además, me muestra las comparaciones, en este caso, pruebas T, comparando los sí becados de universidad pública versus los sí becados de universidad privada. Con ese tamaño de muestra, y si los valores más o menos replican lo que yo tengo acá, se estaría dando un efecto de más o menos 0.32 y tendría un poder de más o menos 40.4. Y así para cada posible comparación. Fíjense que para esta, por ejemplo, tengo un poder altísimo, para esta también. Para estas dos tengo un poder absolutamente insuficiente, muy bajito. Ahora, eso no necesariamente es grave porque puede ser que sean comparaciones que para mí no son particularmente interesantes. Por ejemplo, puede que me interese más centrarme en la comparación entre digamos, becados versus becados y no becados versus no becados según la universidad. Aquí tengo beca sí y beca sí. Esta, bueno, sería grave. Y si tengo, por ejemplo, beca no y beca no, tengo un buen poder. No sé, depende de lo que uno quiera mirar. ¿Listo? Ahora, aquí sigo teniendo un problema. No sé qué tamaño de muestra necesito para obtener un poder suficiente para lo que pueda ser de mi interés. Para esto puedo usar otra función que se llama plot power. Me permite hacer un plot donde voy a ver cómo cambia el poder para cada efecto principal o cada interacción con diferentes tamaños de muestra. Entonces, ¿un plot power de qué? De este diseño, de diseño B. Sin embargo, esto me pide otra serie de cosas. ¿Cuál es el mínimo n que yo quiero mostrar en mi gráfica? Digamos que mi gráfica va a ir desde un n que podría ser 0 hasta 1 hasta un n que yo quiero, no sé, 1000, lo que sea. Entre más rango haya, tengan en cuenta que se va a demorar más porque tiene que simular más datos. Digamos que yo quiero que me muestre entre 10 y el n máximo, digamos que sea de 250 personas. Y quiero que efectivamente me haga un plot de esto, me muestre la gráfica inmediatamente. Voy a decir true en mayúsculas, quiere decir que sí, que lo haga. Voy a correr esto, por supuesto se va a demorar un ratico, pues tiene que simular de nuevo bastantes datos. Listo. Voy a agrandar esto. Aquí se puede ver cómo está el efecto de beca, de universidad y de la interacción entre beca y universidad. Se puede ver cómo cambia el poder a diferentes tamaños de muestra. Aquí sí es una escala lineal, va de 0, 50, 100, 150, 200, 250 y aquí tengo el poder. ¿Cuándo logro yo el poder? Digamos para la interacción, el poder de 90% lo logro más o menos con 50 personas por grupo.
Para la beca lo logro rápidamente con unas, no sé qué será esto, serían 25, como con unas 22 personas o algo así. Ahora, el poder para la universidad no lo logro ni siquiera con 250 personas por grupo. El efecto de la universidad es muy pequeño, según las medias que yo estimé. Luego se necesitaría una muestra muy grande para detectar ese tamaño de muestra. Esto me permite ver el poder alcanzado según el tamaño de muestra, no solamente para cada efecto principal, sino además para la interacción y todos simultáneamente. Si mi interés es, por ejemplo, la interacción entre beca y universidad, si mi hipótesis tiene que ver con una interacción entre beca y universidad, pues yo podría centrarme en buscar un poder necesario para esto, ¿no? De pronto este no me interese, podría no tener suficiente poder, pero puede que haya un efecto mínimo, un efecto irrelevante, un efecto que no hace parte de lo que yo estoy buscando, luego no sería tan grave. Esta sería básicamente la función. Voy a hablar ahora entonces un poco de lo que sería un ANOVA factorial con medidas no independientes sino repetidas. De nuevo voy a usar un diseño 2x2, pero en el que voy a tener dos factores. El primero, digamos que va a ser cafeína, que va a ser sí o no, ya les cuento a qué me refiero con eso. Y el segundo, que va a ser el tipo de día laboral, si es un día laboral. Y esto de nuevo va a ser sí o no. ¿A qué me refiero? Digamos que tenemos un grupo de personas y queremos saber el nivel de ansiedad que tienen tras tomar café con cafeína o sin cafeína en un día laboral o en un día no laboral. Luego a cada participante yo le mediría el nivel de ansiedad en 4 condiciones. En un día laboral tras tomarse un café con cafeína, en un día laboral tras tomarse un café sin cafeína, en un día no laboral, un fin de semana, digamos, a tomarse un café con cafeína y en un día no laboral al tomarse un café sin cafeína. Y ahí podemos ver el efecto tanto de la cafeína como del día, si es laboral o no, y también la interacción entre esos dos. Si yo, por ejemplo, esperaría que la cafeína aumente la ansiedad, de pronto un día laboral también, pero vamos a ver si de alguna manera interactúa. Esta función, además de todo lo que yo usé para el diseño, requiere otra cosa, y es que como yo tengo medidas repetidas, requiere que yo estime la correlación que hay entre esas diferentes mediciones de las personas. ¿Listo? Y estas se tienen que meter en un orden muy especial. Yo aquí voy a tener 6 correlaciones. Para determinar esas correlaciones, entonces yo hice una tabla de correlaciones sobre unos datos que simulé solamente como ejemplo. Esta podría ser la tabla de correlaciones. Tenemos primero la condición cafeína sí, día laboral sí, versus cafeína sí, día laboral no. Después cafeína sí, día laboral sí, versus cafeína no, día laboral sí. Después esta contra esta, etc. Lo importante es que yo los tengo que poner en este orden. Las que están en amarillo son los que voy a poner. Este va a ser el primer valor, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto valor. Estos son los 6 valores de correlación que yo tengo que poner y tengo que ponerlos en ese orden. Si determiné que mis variables están descritas en ese orden. En este caso puse, por ejemplo, primero cafeína y la opción sí, día laboral sí. Primera variable opción 1, segunda variable opción 1 versus primera variable opción 1, segunda variable opción 2, etc. Así tengo que seguir para todas. Espero que esto sea claro. Esta tabla, esto está explicado bastante bien en el documento adjunto, que es el documento de ayuda. Aquí pueden ver un poco cuál sería la norma y igual está el link donde pueden verlo para diseños más complejos. Lo importante es pensar que si esto fuera una matriz de correlaciones, obviamente en la diagonal siempre tengo coeficientes de correlación de 1, porque cada variable contra sí misma pues, tiene una correlación perfecta, pero me interesa, digamos, si yo cojo este triángulo superior de correlaciones, aquí abajo se repiten en espejo estos mismos valores, este mismo valor, por ejemplo, está acá, este mismo valor está acá, este mismo valor está acá, etc. Me interesan, digamos, estos, pero los voy a hacer primera fila, después segunda fila, después tercera fila, cuarta, quinta fila, si es que hubiera más filas en las que tengo datos no ingresados todavía. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo esta función para hacer el análisis factorial para medidas repetidas? Lo primero que voy a hacer es de nuevo usar la función ANOVA design para determinar, así como hice en este ejemplo, determinar las hipótesis, lo que yo espero que se logre. A esta la voy a llamar, voy a crear un objeto que se va a llamar diseño W, de diseño within subjects o intrasujetos. Y de nuevo voy a usar la función ANOVA design. Primero voy a usar el argumento design y en este caso le voy a poner que va a ser 2 within por 2 within. Es decir, 2 intrasujeto por 2 intrasujeto. Tengo cafeína sí no
pero son las mismas personas que les medí la ansiedad tomando cafeína o tras tomar café cafeinado o café sin cafeína, y el día laboral, que son las mismas personas en un día sí laboral o no laboral. Después tengo el N, digamos, aquí le voy a decir que voy a buscar un N de 100 personas. Tengo después, al igual que antes, las medias que se esperan. Voy a concatenarlas y digamos aquí me inventé unas que van a ser 25.1, 21.2, 26.3 y 24.2. Digamos que esas son las medias que espero. Ahora, el siguiente argumento que necesito es, al igual que antes, la desviación estándar. Digamos que en estos casos espero que sea de 3.5. De 3.5 y lo siguiente que necesito es las correlaciones, que voy a determinar con el argumento R. R igual, y voy a concatenar esos valores. Aquí ya los tengo copiados, pero solamente los voy a pegar, son los que les mostré antes de la tabla. Voy a pegar estos valores acá. Voy a usar la misma función de antes, de label names, y entonces voy a poner el nombre de, primero a concatenar, primero el nombre de mi primera variable, que sería cafeína, seguido por las opciones que van a ser sí y no. Esto me sirve todo esto, voy a copiarlo acá, sí y no, y después el nombre de la segunda opción, que voy a llamar día laboral. Prefiero evitar los espacios, pues que eso genera algunos problemas, y las opciones que van a ser sí y no para el día laboral. Y por último, al igual que antes, le voy a decir plot igual true. Aquí ya cierro mi paréntesis. Con esto puedo correr el diseño. Aquí me muestra inmediatamente cómo está el diseño. Se puede ver que para cafeína estimé que el nivel, digamos, de ansiedad tras tomar un café con cafeína en un día laboral es de más o menos de 25. Café con cafeína en un día no laboral baja bastante. Café sin cafeína en un día laboral está por acá, sube bastante, es la más alta, y en un día no laboral por acá. Obviamente estos valores, insisto, de nuevo, no intentan representar ninguna realidad, solamente un ejemplo, digamos, para ilustrar estos análisis. Una vez esté listo esto, yo, al igual que antes, uso las mismas funciones. Usar la función ANOVA Power y Plot Power si quiero para ver los diseños. Ahora, una cosa que yo quiero mirar de pronto es ver si estas correlaciones me quedaron bien. Para esto yo puedo hacer una cosa, y es usar este objeto, y aquí adentro, esto tiene como unos subobjetos que se pueden acceder con el signo pesos, y me va a mostrar. Aquí lo que me interesa de pronto es mirar una que se debe llamar Core Mat o matriz. Esta es una matriz de correlaciones. Si yo miro esta, puedo ver las correlaciones entre todas. Esto es sí cafeína, sí laboral, sí cafeína no laboral, no cafeína sí laboral, no cafeína no laboral, etc. Y aquí sí pueden ver las correlaciones, y yo puedo ver que sí las haya entrado exactamente en el orden que quería. Esto puede ser un chequeo rápido pero importante. Una vez tenga listo esto, voy a usar sencillamente como antes ANOVA Power de diseño W. El alpha level va a ser de 0.05, el ajuste via adjust. Voy a seguir usando Holm, que es la corrección de Holm-Bonferroni. Sí, lo voy a meter en una semilla que va a ser, digamos, 1685, premio para el que sepa qué pasó importante en ese año, y un número de simulaciones, y digamos que voy a decir que 1000, como siempre he hecho. Obviamente estas simulaciones se pueden hacer con 100 y va a ser mucho más rápido, solo 100 o 50 simulaciones, pero obviamente si uno quiere tener una confianza en los resultados, vale la pena hacer varias. Lo que puede tener sentido es que uno lo corra primero con un número más pequeño, sencillamente para ver que funciona, y cuando ya esté funcionando todo, ahí sí lo corre con un número grande cuando ya quiere obtener un resultado más confiable. Voy a correrlo así. Por supuesto, esto se va a demorar un ratico. Una vez ha terminado, me muestra este resultado. Aquí está la función y me muestra el efecto de la cafeína. Tengo un poder de 100. ¿Con cuántas personas propuse yo?
propuse 100 personas en total miradas en las 4 condiciones. Esto de nuevo es, por supuesto, de medidas repetidas, así que el poder tiende a ser mayor que si fueran medidas independientes. Tengo un poder básicamente de 100, voy a detectar en todos los casos un efecto, el efecto es muy grande, es un efecto de punto 35. El día laboral también tiene un efecto de 100, es un efecto bastante, todavía más grande, de punto 48. Y la interacción tengo un poder casi exactamente lo que estaba buscando, 89.9. Yo buscaría un poder típicamente de 90. Es un efecto de un tamaño bien interesante. Para las comparaciones post-hoc, de nuevo, tengo un efecto muy grande para algunas y para otras este está regular y este está bastante malo. Lo ideal es que estemos por encima de 80 y digamos yo propondría ojalá 90 para los que sean interesantes. Insisto, esto no quiere decir que el tamaño de 100 personas esté necesariamente mal. Eso depende de qué comparaciones son importantes para mí, de qué cosas son interesantes para mí, de cuáles son los resultados que quiero, digamos, mirar realmente cuáles son las hipótesis. Estos otros resultados, para los que no logran un poder estadístico, se pueden reportar, pero son solo exploratorios. Los resultados no van a ser confiables, no tienen suficiente poder para yo necesariamente creerle al valor P que yo obtengo. El valor P solamente es creíble en tanto el poder estadístico sea suficiente, si no puede ser un falso positivo cualquiera. Luego, en mi estudio, independientemente de que después me diga que esto sí fue significativo o no, yo no necesariamente le creería esto. Me interesaría que los efectos para los que yo tengo una hipótesis tengan el poder adecuado. Eso es lo que más me importa. En este caso, digamos que esto podría ser lo que quiero. De nuevo, al igual que antes, puedo hacer una gráfica del poder. Para esto, de nuevo, voy a usar plot power de diseño W y voy a pedirle que el mínimo N va a ser, digamos, de 5 personas. Sé que aquí tengo bastante poder. Con 100 personas tengo mucho, luego no me tengo que ir tan alto. Y el max N va a ser, digamos, de 100, así como lo teníamos. Y le voy a pedir que el plot sea true, es decir, que sí me haga la gráfica. Voy a correr esto. Se demora un ratico de nuevo. Y aquí está. Voy a agrandarla. Y aquí se puede ver cómo son las curvas de poder. Para la cafeína obtengo un poder de 90% con menos de 25 personas, como unas 23 personas más o menos, alguna cosa así. Para el día laboral obtengo un efecto del 90% muy rápido, con unas 12 personas, algo así un poquitico por encima. Estos serían 12.5 personas, como con 13 personas ya lo obtengo. Para la interacción obtengo un poder del 90%. Por acá al final, básicamente con 100 personas. Hay que recordar que aquí no es por grupo, porque es un solo grupo de personas, pues que yo les voy a hacer mediciones en diferentes condiciones. Por último, quiero hablar de los diseños factoriales mixtos, es decir, cuando mis variables independientes hay algunas que son de medidas independientes y otras que son de medidas repetidas. En este caso me inventé un ejemplo, digamos que yo quiero ver cuántas partidas de ajedrez gana una persona en diferentes condiciones. Entonces, aquí ya escribí que voy a hacer una nueva factorial mixto y escribí cuáles son las variables independientes y los niveles que tienen esas variables. Lo que yo voy a hacer es coger un grupo. Esto es un ejemplo hipotético, por supuesto. Lo que voy a hacer es coger un grupo de jugadores aficionados al ajedrez. Y a cada uno le voy a mirar cuántas partidas gana de 20 que juegan. Lo primero entonces es que voy a tener unas personas que sean de profesión odontólogos y otros que sean de cualquier otra profesión. ¿Por qué odontólogos? Porque lo segundo es que a todos los miraré jugando esas 20 partidas en dos condiciones. Aquí viene, es decir, estas medidas independientes hay un grupo de odontólogos y un grupo de personas que tienen otras profesiones. Pero de medidas repetidas sería esta variable, el ruido. Voy a hacer que jueguen esas 20 partidas escuchando permanentemente un ruido terriblemente incómodo. Pensemos en la fresa de un odontólogo. Pero supongo que los odontólogos pueden estar más acostumbrados a oír esa fresa, mientras que a mí y no sé si a muchas otras personas ese ruido nos desarma por dentro. Entonces, ¿cuántas partidas de 20 puede ganar la persona cuando no está escuchando el ruido de la fresa o cuando sí lo está escuchando ese ruido estridente espantoso? Y cómo afecta eso también si eso afecta de manera diferente a odontólogos o a personas que tienen otra profesión. Por supuesto, el diseño va a ser muy similar. Voy a crear en este caso un objeto que voy a llamar diseño M, diseño mixto. Esto lo voy a asignar a partir de la función ANOVA design. Y de nuevo voy a tener un design
que va a ser, en este caso, 2b por 2w. Una variable con dos niveles, que es entre participantes, son grupos separados, y otra variable con dos niveles, que es intra-within, que va a ser de medidas repetidas. Lo siguiente es el n, lo voy a poner un n de 10, un n muy pequeño por decir algo. La desviación estándar, digamos que estimo es de 3.12. La correlación. Aquí solamente hay una correlación, porque básicamente solo me interesa la correlación entre las personas jugando sin ruido y con ruido. Yo no puedo hacer correlaciones entre personas de profesión odontólogo y otra, porque son personas diferentes. Yo no tendría cómo hacer los pares para generar la correlación. Me interesa en este caso, como solamente tengo dos cosas que son de medidas repetidas, esto es lo que me interesa. Dicho de otra manera, si por ejemplo yo tuviera mi base de datos, se podría ver algo así. Por un lado tendría la profesión y por otro lado las medidas para cada persona, digamos la persona 1 que es un odontólogo, cuántas partidas ganó sin ruido y cuántas partidas ganó con ruido, y así para cada una de estas. ¿Cuántas correlaciones puedo hacer yo acá? Solamente una, entre esta y esta variable. Luego solo necesito una correlación. Ahora, perdón, acá me faltó agregar las medias. Lo voy a poner las medias y estas van a ser, digamos que yo esperaría que se ganen 13 partidas, 12 partidas, 14 partidas y 6 partidas. ¿Esto qué querría decir? Estos serían 13 partidas que serían de odontólogos sin ruidos, después 12 partidas de odontólogos con ruido, después 14 partidas ganadas de personas con otra profesión sin ruido y 6 ganadas de personas de otra profesión con ruido. Obviamente aquí estoy pensando en un efecto grande del ruido y sobre todo para personas que no son odontólogos, es decir, que no están habituadas a ese ruido. Listo, tengo entonces ya el diseño que dije que es 2×2 con el primero entre sujetos y el segundo intrasujetos, un n de 10, estas son las medidas que son las partidas ganadas que espero, la desviación estándar, el r digamos de 0.3, voy a ponerle los nombres de las variables para que sea más fácil después interpretar los resultados, label names, y estas van a ser, primero entonces, profesión, entonces aquí vamos a tener odontólogo, después vamos a tener otra profesión, después vamos a tener la siguiente variable que va a ser si hay ruido, y aquí vamos a tener que puse primero el no y después el si hay ruido. Listo, vamos hasta ahí y por último le voy a pedir plot igual true. Vamos a ver este diseño. Lo hace y me muestra inmediatamente lo que yo esperaba. ¿Qué vemos acá? No sé si se alcanza a ver bien, pero en la conexión sin ruido no hay una diferencia importante. Odontólogos y no odontólogos ganan más o menos el mismo número de partidas. Cuando sí hay ruido, baja un poquito para ambas, pero para los odontólogos, digamos, la reducción en el número de partidas ganadas en promedio es bastante bajita, mientras que para los que no están habituados, para personas que no son odontólogas, la disminución en el número de partidas ganadas es muy, muy grande. Esperamos ahí un efecto muy grande, básicamente una interacción muy grande. Una vez hecho esto, yo podría entonces usar la función ANOVA Power de diseño M, voy a copiar y pegar esto, diseño M, alpha level, va a ser de 0.05 como siempre lo he dejado, y adjust, voy a dejarlo como siempre lo he usado por ahora con Holm, que es una de mis correcciones favoritas. Seed, voy a ponerle 1985 digamos, y en Sims voy a ponerle de nuevo 1000. Una cosa importante es que este número seed puede ser cualquier número, no tiene por qué ser un número de 4 dígitos como estoy usando yo. Yo suelo usar años por como que lo recuerdo de alguna manera más fácil, lo que significa algo para mí, pero en realidad no tiene importancia, puede ser cualquier número. Vamos a correr esto y darle un momento para que termine de hacerlo. Listo, aquí acaba de terminar. Me muestra que para la profesión el efecto de la profesión no es muy grande. El número de partidas ganadas no cambia mucho entre odontólogos y no odontólogos. Básicamente son aficionados todos al ajedrez y el número es similar. Hay un poder
interesante, pero está muy lejos de ser un poder ideal. Ahora, para el ruido tiene un efecto fuertísimo. Tengo un poder altísimo. El efecto es muy, muy grande. Y la interacción también tengo un poder muy alto porque el efecto es bastante, bastante grande. Ahora, para las comparaciones post-hoc, de nuevo, tengo un muy mal poder para algunas comparaciones que tienen efectos muy pequeños. Cuando comparo odontólogos sin ruido versus odontólogos con ruido, pues el poder, la diferencia es muy pequeña. Cuando comparo odontólogos sin ruido versus otras personas sin ruido, el efecto de nuevo es muy pequeño, son muy parejos los odontólogos y los no odontólogos cuando están sin ruido. Ahora, cuando aparece el ruido sí cambian las cosas. El efecto es bastante grande acá, acá y acá. En esta última comparación es odontólogos con ruido versus personas de otras profesiones sin ruido y pues no hay un efecto realmente. Ambos se mantienen en un nivel más o menos alto de ganancias. Estas serían las comparaciones. Por último, para terminar, voy a hacer el plot y para esto voy a generar acá la función plot power de diseño M. Le voy a decir que el M mínimo va a ser de 1, el máximo va a ser, digamos, de 30. La verdad es que tengo un poder muy alto para casi todas, son efectos muy grandes. Entonces no necesito una muestra tan grande. Estos números en realidad no importan, esto es solamente lo que se va a ver en la gráfica, pero yo puedo cambiarlo en cualquier momento. Y listo. Vamos a correr esta gráfica, vamos a ver el momento que la calcule y listo. Aquí me muestra. Efecto para la profesión, logro un poder de 90%, más o menos con 20 participantes. Aquí sería por grupo, es decir, 20 odontólogos y 20 no odontólogos. Para el ruido logro un poder del 90% muy rápido, como con 4 personas o algo así. Antes de 5 personas ya lo he logrado. Y para la interacción logro un poder del 90%, más o menos con unas 6, 7 personas. Luego con esto ya tengo una idea de cómo hacer mis análisis. Esta es una herramienta supremamente interesante, no es tan directa como las otras. Digamos aquí no hay un efecto, no estoy calculando el poder, perdón, para un efecto, sino para varios simultáneamente, incluyendo interacciones que pueden ser bastante complejas. Aquí solamente usa diseños 2x2, pero incluso en un 2x2, cuando es de medidas repetidas, se necesita bastante información, se necesitan correlaciones y demás. Para terminar, quiero mostrar un elemento que me parece interesante de Superpower y que además ayuda a entender un poco cómo funciona realmente Superpower. Digamos que yo uso de nuevo esta función, ANOVA Power. Voy a usar esta como ejemplo, pero ahora no solamente lo voy a correr, sino lo voy a asignar a un objeto que se va a llamar SimM. Esto va a ser la simulación para un modelo mixto. Vamos a organizar esto, listo. Voy a correr, se va a demorar un momentico corriéndola. Y una vez que termina, no solamente hice el mismo análisis que hice antes, que es este, sino que además lo tengo guardado en un objeto. ¿Para qué me interesa esto? Me interesa porque después yo puedo llamar ese objeto que creé, en este caso SimM, y esto tiene bastantes elementos. Me interesa ahora una que dice plot1, la primera gráfica. Voy a mostrar esto. Esto explica muy bien cómo funciona realmente Superpower, cómo hace para estimar los tamaños de efecto. Correrla y aquí se puede ver la gráfica. Lo que tengo yo acá son los valores P. Y lo que tengo yo acá es un histograma o la frecuencia del valor P obtenido en cada una de las 1000 simulaciones. Por ejemplo, para la profesión, aquí tengo en una línea roja lo que yo determiné como nivel alfa, el 0.05, es decir, de aquí para allá yo lo considero significativo. Y se puede ver que la gran mayoría de los resultados digamos, en un histograma muy sesgado. Están por debajo del alfa, es decir, la mayoría son significativos, luego tengo buen poder. Aquí tengo un poder enorme, solamente hay por acá un par de cosas pequeñas que no alcanzaron a quedar, pero el poder es enorme. Y para la ANOVA del ruido, esto es la interacción, perdón, la ANOVA profesión ruido, la interacción entre profesión y ruido, y para el ruido tengo un poder altísimo, altísimo, altísimo en todos los casos, absolutamente todas las 1000 simulaciones. El P de ese efecto fue inferior al 0.05. Luego tengo un poder muy alto. Básicamente aquí lo que se está estimando es la proporción de 1000 simulaciones o el número que yo haga que obtienen un P inferior al alfa. Estamos simulando datos y haciendo el análisis de la ANOVA para ver cómo resulta. Esto sería SimM, el objeto de mi simulación de la ANOVA Power, plot 1. Pero yo también puedo hacer SimM y plot 2. Este me va a mostrar lo mismo, pero ya no para los efectos principales e interacciones, sino para las comparaciones post-hoc. Voy a ver si puedo agrandar esto que se vea mejor.
Aquí se puede ver la comparación entre personas de profesión odontólogo sin ruido versus personas de profesión odontólogo con ruido. Se puede ver que el efecto es malísimo. La mayoría, de hecho, los resultados tienen un P demasiado grande, no significativo. Y se puede ver más o menos como la distribución. Tengo buen poder para esta comparación, para esta comparación y para esta comparación. Pero básicamente esta gráfica explica muy bien cómo hace para calcular de una manera empírica el poder estadístico del paquete SuperPower. Me parece una opción fabulosa, muy práctica, muy cómoda. Una vez uno la entiende, al principio da un poquito de miedo, pero realmente es cómoda. Se pueden seguir instrucciones. En el documento, en el PDF que creé de la guía práctica de todo esto, pues esto está mejor explicado con más calma y todo el código está así que lo pueden copiar y pegar, manipularlo como sea necesario. Tengan en cuenta que eso sí, siempre en R hay que ser muy cuidadoso, como lo había dicho con las mayúsculas, minúsculas, donde quedó la coma, ese tipo de cosas. Hay que ser muy, pero muy, muy cuidadoso, o si no, les va a producir errores y a veces eso es confuso porque no se sabe qué pasó. Muchas gracias a todos y a todas por llegar hasta acá, por haber visto este video. Espero que sea útil. Me parece que hacer análisis de poder es importante. Realmente los valores P no tienen demasiada credibilidad a menos que se haya hecho un análisis a priori de poder. También se pueden hacer análisis a posteriori, que a veces la gente lo hace, y es yo obtuve este resultado con este tamaño de muestra, lo que sea, qué tanto poder realmente tenía yo en mi análisis. Pero obviamente el poder siempre va a salir alto, porque si el resultado fue significativo, es porque el efecto detectado era suficientemente alto para que yo lo hubiera detectado. Entonces eso va a ser un resultado que no nos dice demasiado. Lo importante es hacer análisis a priori, antes de yo tomar los datos, antes de hacer mis análisis, antes de hacer mi estudio, antes de hacer mi experimento. Yo hago un análisis de poder y estimo el tamaño de muestra necesario y después hago mi estudio. Con esto yo entonces sí podré tener confianza en que mi estudio tenía un poder adecuado para detectar el efecto que yo estaba esperando y mis resultados van a ser realmente confiables. Esto es importante y sugiero que debemos acostumbrarnos todos a hacerlo. Por suerte, hay un movimiento fuerte y yo como investigador lo sé porque las revistas, los pares, los editores, en muchas revistas seguidas lo están pidiendo con más frecuencia y es, bueno, ¿dónde está su análisis de poder? ¿Cómo le creo yo a estos resultados? ¿Cómo sé que su tamaño de muestra es apropiado? Esto es importante sobre todo cuando se trata de estudios confirmatorios, estudios en los que yo quiero confirmar si una hipótesis es real o no. Hay a veces estudios exploratorios en los que yo no tengo ni idea, yo solamente voy a mirar y ahí pues se puede buscar un tamaño de muestra que uno estime sea más o menos adecuado, pero puede no haber información, puede no haber cómo calcularlo y en este caso no es tan grave, se entiende que los resultados son solamente exploratorios, no se pueden tomar como una cosa que me confirma un resultado. Cualquier resultado significativo o no, en ese caso sería solamente una exploración que me sugiere que puede ir por aquí el resultado, pero obviamente habría que hacer un estudio confirmatorio para realmente empezar a creer en ese resultado. Muchísimas gracias y por favor cuídense mucho en esta crisis. Espero que ustedes y sus familias estén muy bien. Hasta luego.